Bueno, vamos a comenzar entonces con el webinar de hoy. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Ahí veo que están saludando a todos por el chat. ¿Cómo están? Bueno, espero que hayan arrancado bien este martes. Me acompaña en el webinar de hoy Leonardo Reyes. Hola Leonardo, ¿cómo Buenas, estás? hola a todos, buen día, un Bueno, gusto. de paso se los presento, si alguno por ahí no lo conoce, Leonardo está encargado del área de postventa actualmente en la empresa, está haciendo una ayuda personalizada a empresas, a técnicos que tienen necesidades puntuales, por ahí apuntando a todo lo que obviamente respecta de lo técnico. En el webinar que nos toca en el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es un sistema inalámbrico, vamos a ahondar bien en los puntos de catálogo de soluciones, obviamente, y todas las bondades principales que tenemos sobre el sistema inalámbrico. Así que si les parece, vamos a compartir pantalla y vamos a ver, no sé, Leonardo dice si está viendo correctamente, entiendo que sí. Sí, Así que bueno, vamos a arrancar primero con una introducción, obviamente, que nos gusta por ahí dar cuando hablamos de un sistema inalámbrico, porque muchas veces, obviamente, hay como un cierto, una cierta idea de un funcionamiento malo. No hablo en general sobre la línea Garnet, sino en general, como que el sistema inalámbrico no es eficiente. Claramente, el webinar de hoy es para mostrarles en profundidad cómo funciona un sistema inalámbrico, para mostrarles que realmente sí es seguro y es eficiente la funcionalidad completa del sistema inalámbrico. La idea puntualmente es ir navegando los distintos catálogos de soluciones de los productos e ir viendo un poco todas las soluciones. Obviamente que de más está decir que Garnet fabrica todo un catálogo grande de soluciones, principalmente queríamos mostrarle hoy por ahí un poco sobre en sí lo que son paneles, que obviamente todos los paneles que nosotros tenemos actualmente son paneles híbridos, con lo cual hay una metodología de que es agregando un teclado, que ahora lo vamos a ver, que nos permite convertir la central en híbrida. Cuando hablamos de híbrido, es que tanto va a admitir zonas cableadas como zonas inalámbricas o productos inalámbricos. Así que eso puntualmente es el primer mensaje que nosotros queríamos dar. Obviamente, de más está decir que pueden agregar cualquiera de los comunicadores que nosotros tenemos disponibles, tanto la versión 4G Max, que es 4G y Wi-Fi, como la versión IP, que es comunicador obviamente Wi-Fi. O sea que el panel que nosotros tengamos que sea híbrido, vamos a poder agregarle cualquier comunicador que no tiene nada que ver con la parte inalámbrica. Lo que sí podemos decir que cuando nosotros obviamente utilicemos un sistema inalámbrico, lo que vamos a tener que hacer es optar por dos modalidades distintas o tomar un camino u otro. Si nosotros usamos un teclado LED, como podemos estar viendo del lado izquierdo, la central no va a ser una central híbrida, sino que va a ser una central 100% cableada, porque no nos va a permitir agregar productos inalámbricos, ¿sí? O sea, no nos va a permitir agregar sensores inalámbricos. Cuando nosotros tengamos una solución 100% inalámbrica, o sea, cuando tengamos una solución que requiere de algún sensor inalámbrico, de algún control remoto, de alguna salida programable, debemos utilizar un teclado LCD con receptor de radiofrecuencia, que justamente acá lo que vemos, que el código es LCD 732RF. La sigla RF lo que hace es incluir un teclado que nos permite recibir todo lo que es tecnología inalámbrica. O sea, el teclado va a convertir a la central que nosotros tengamos, no importa si es una 732, si es una versión 900 o si incluso es alguna versión anterior de los modelos, por ejemplo, PC800, PC860, que son modelos que todavía hay circulación, es exactamente lo mismo. Yo al agregar un teclado LCD con radiofrecuencia voy a convertir la central en híbrido. Obviamente que acá hay un punto de inflexión muy importante, que es que nosotros lo que tenemos que pensar es en una primera instancia, porque lo ideal justamente es que salgamos con un producto ideal para el usuario. Cuando el usuario necesita algo inalámbrico, tengo que ir con una versión con radiofrecuencia. Pero cuando el cliente no pensó en un principio en un sistema inalámbrico, pero después se da cuenta, por ejemplo, hemos escuchado casos de personas que instalan un sistema de alarma en una casa y después queda una zona sin cubrir o no hay cañería hacia un punto de la instalación y necesitamos un sistema mixto o híbrido y tenemos que agregar un sistema inalámbrico. Por eso, siempre el tener el receptor de radiofrecuencia embebido
por ahí hoy no lo necesito, pero mañana posiblemente sí. Entonces siempre me da la posibilidad de tener un upgrade a futuro, el tener un sistema inalámbrico de entrada. Obviamente que en esta solución muchas veces ustedes se van a preguntar qué distancia cubre, si tengo que agregar un receptor adicional, cómo expando el área de cobertura de radiofrecuencia. Bueno, hay muchas maneras. Hoy les vamos a explicar que la primera es agregando varios teclados con radiofrecuencia. En cualquiera de los modelos de las centrales que nosotros tenemos, podemos agregar hasta 8 teclados totales, o sea, la central admite 8 teclados, de los cuales 4 van a actuar como repetidores de radiofrecuencia. O sea, los primeros 4 teclados que agreguemos a la central van a expandir el área de cobertura de radiofrecuencia y van a ampliar la cobertura de radiofrecuencia. Esta es una manera de ampliar, por ejemplo, si tengo naves industriales, galpones, lugares donde tengo que poner varios teclados, voy a expandir el área de cobertura si estos teclados obviamente son con radiofrecuencia. Este proceso es todo automatizado, o sea, no tengo que después dar de alta un sensor en el teclado 3 porque el sensor está cerca del teclado 3. Eso no lo voy a tener que hacer, o sea, voy a poder darlo de alta en cualquier teclado, pero es automático el proceso y el manejo de la conexión de señal, o sea, no tengo que yo vincular un sensor contra un dispositivo, sino que lo va a manejar automáticamente por el bus de comunicación solo el panel de manera automatizada y eficiente. ¿Sí? Esto lo hace de manera automática. Ahora, por ahí alguno me puede preguntar si yo no requiero poner teclados adicionales, si tengo que expandir el área de cobertura de radiofrecuencia, ¿cómo puedo hacer? Bueno, justamente tenemos un modelo que es el expansor de radiofrecuencia, que es el que estamos viendo del lado derecho, que actúa únicamente como expansor justamente de radiofrecuencia. Entonces, en vez de poner en la segunda nave industrial o en el segundo galpón un segundo teclado, que por ahí no lo voy a usar como teclado porque, no sé, uso apps o uso control remoto o cualquier otra opción, directamente puedo agregar un expansor de radiofrecuencia que va a cumplir la misma funcionalidad que el teclado, pero obviamente a un menor costo, es mucho más económico un expansor de radiofrecuencia que un teclado. En este caso, también se suma dentro de los 4 teclados que nosotros podemos actuar para repetición de radiofrecuencia, también entra el expansor, es decir, no puedo poner 8 expansores, o sea, son siempre 4 el límite, sumemos teclados o sumemos expansores. Siempre va a sumarme, si, digamos, a la expansión de radiofrecuencia. De todos modos, siempre lo que mencionamos, y por ahí seguramente no nos dejen mentir en este caso, es que la manera por ahí de tener un expansor o la manera o la metodología de agregar una expansión de radiofrecuencia no es tan común, o sea, no es tan normal tener que expandir el área de cobertura de radiofrecuencia porque los alcances realmente son muy buenos. Siempre damos un ejemplo que es real, si alguna vez alguno vino a la fábrica lo habrá podido comprobar, que nosotros acá en la planta de producción son 3 lotes, 3 terrenos, hay 1200, 1300 metros cuadrados cubiertos y con un único teclado llegamos a toda el área de cobertura, o sea que de alguna manera no necesitamos una repetición. Es puntual o muy difícil que el lugar requiere una expansión de radiofrecuencia. También si se preguntan cómo sé si necesito un expansor o cómo saber cuándo voy a estar al límite, que eso es otro punto, Leonardo después va a explicar un poco cómo es la metodología práctica de el análisis de señales de los dispositivos. Para terminar con esto, también que es importante, por ahí nos cabe destacar que obviamente puede funcionar, por ahí una pregunta que nos hacen a menudo es, no quiero teclado, no voy a poner un teclado en la instalación, ¿puedo solo tener un expansor de radiofrecuencia? La respuesta es que sí, estamos trabajando en la parte de producción para que antes de fin de año o principios del año próximo tengamos todos los dispositivos inalámbricos con un código QR triple anotado, o sea, en caja, en producto por fuera y en producto por dentro, para que a la hora de agregar sensores puedan hacerlo escaneando el código QR desde el dispositivo, con lo cual no requieran ya un teclado. Entonces puede ser la central directamente sin teclado de manera normal. Hoy funciona, hoy yo puedo grabar todo con un teclado, sacar el teclado y dejar el expansor de radiofrecuencia
y la central va a funcionar de manera inalámbrica sin ningún problema. Básicamente, bueno, lo que Ese, tenemos, sí, sí, Leo. te interrumpo un segundito que hay una pregunta que hizo en el chat Dale, la Gonzalo que respondemos. para Sí, mí sí, está voy. buena, estaría bueno verla. Dice, buen día, perdón, no entendí bien el expansor RF, ¿se habilita desde el 299 también? Sí, exacto, es como si fuese un teclado, lo habilitas en el comando 298 sería. Se habilita como un teclado, mismo el expansor tiene unos jumpers por los cuales vos le indicás qué address va a tomar. Por ejemplo, de fábrica ya viene con el jumper seteado para que tome el address 2. Entonces vos simplemente tendrías que ir al comando 298 y habilitar el teclado 2. Y eso es todo. Claro, que para el que no conoce, esto también se puede hacer desde Garden Programmer, que es desde la aplicación de programación del celular. El comando 298 refiere a habilitación de teclados o expansores de expansores de radiofrecuencia. Y bueno, nada, esto todo se puede hacer también desde Garden Programmer o desde AC4, que no nos toca hoy en este webinar, pero sí lo hemos hablado y lo tenemos también en todas las academias virtuales. Bueno, a ver, un poco también antes de continuar esto, siempre me gusta por ahí dejar un mensaje cuando hablamos de la parte inalámbrica. A veces hay como diferentes tipos de visiones, ¿no? Uno puede decir como instalador o como empresa de monitoreo, me imagino que hay muchos también que están conectados hoy, que son parte del servicio de monitoreo, o sea, ofrecen monitoreo. Y muchas veces es cuánto sale un sensor cableado, cuánto sale un sensor inalámbrico, y esa diferencia a veces predomina en la elección. O sea, yo digo, un sensor cableado vale, por decir algo, 12, 13 dólares aproximadamente. Un sensor inalámbrico vale 35, 34, vamos a suponer. O sea, estamos casi en un 3-1, podríamos decir. Tres sensores cableados son uno inalámbrico. A veces, obviamente que mientras la tecnología inalámbrico sea más profesional, que es lo que vamos a hablar hoy, el producto obviamente se encarece porque la tecnología es distinta en el caso de la utilización obviamente, de productos de alta tecnología y alta performance. Lo que nosotros queremos explicar también en estos casos es que a veces cuando uno hace una comparación de costos de un inalámbrico versus un cableado, no es producto por producto. O sea, si yo digo, por ejemplo, una instalación, tengo que poner un sensor en tal lugar de la instalación, no puedo decir uno vale 12 y el otro vale 30 y compararlo de esa manera, porque el cableado me lleva tiempo de mano de obra. Todos saben que un promedio de un cableado depende obviamente de la dificultad. Están 40 minutos, una hora y media de uno cablear, pegar el cable o pasarlo por dentro de una cañería, por un cielo raso. Tenemos el costo del cable también implícito en la mano de obra, costo de cable y costo de todo lo que son accesorios adicionales, como o un cable canal o una pistola de fix para pegar el cable o una cinta pasacable para poder pasarlo por una cañería. Y a veces ese costo termina siendo que prácticamente el costo del sensor cableado inalámbrico sean muy similares o muy parecidos. Obviamente que a veces el instalador por ahí particular o el instalador de automonitoreo predomina más el costo en la mano de obra y por ahí hacer más el trabajo del cableado. Pero bueno, muchas veces hoy en día, cuando hay mucho trabajo en sí y necesitamos una cierta rapidez, la tecnología inalámbrico me ayuda a esto, ¿no? Que es trabajar en la velocidad de instalación. Sobre todo esto lo vemos mucho en las empresas de monitoreo. Las empresas de monitoreo hoy requieren rapidez en la instalación porque de a poco uno va viendo que las instalaciones crecen, muchas veces el plantel técnico se renueva y necesitamos una rapidez en la instalación. Hacer un cableado de un sensor, todos lo deben saber, muchas veces puede ser fácil y otras veces se complica y lo que uno pensaba que es de acá a acá y es fácil, se da cuenta de que no queda tan fácil o que no es tan sencillo como pensaba. Dentro del catálogo de soluciones inalámbricos, obviamente que nosotros vamos a tener un catálogo de soluciones de un primer nivel con necesidades puntuales como detectores para interiores, ahora lo vamos a ver más en profundidad, contactos magnéticos o detectores magnéticos, detectores para exterior, que vamos a hablar también un poco más en profundidad de esto, detectores de humo, que hablan un poco por ahí del apoyo de tener un segundo vínculo para poder apoyar en la tecnología de intrusión, tener un sensor que nos detecte obviamente un posible incendio y poder prevenir de alguna manera lo que sería obviamente un incendio del lugar.
Un control remoto, botoneras de pánico, módulos de salidas programables inalámbricos, también vamos a hablar al final un poco más en profundidad de esto, y botoneras también de vida, que es un producto que de alguna manera me ayuda a que si le vendo un sistema de alarma a un cliente y ese cliente está solo en casa o tiene algún requisito por ahí, persona mayor, persona con alguna violencia de género, lo que sea, puede tener un botón que lo puede portar por dentro de la casa de manera muy sencilla y obviamente, ahora lo vamos a ver más en profundidad, me va a generar un vínculo de pánico hacia el usuario o hacia la estación de monitoreo. Bueno, acá está el catálogo de soluciones que hablábamos. No sé, Leo, si querés agregar algo, pero tenemos sensores de exterior que lo vamos a hablar ahora, sensores de interior con y sin antimascotas, o sea, sensores que son netamente para interiores, contactos magnéticos, que el magnético tiene una entrada de bornera que nos ayuda a poder agregar un contacto adicional, ya sea un magnético más, por ejemplo, o usarlo como transmisor universal de algún detector específico o Claro. especial que usemos, que eso, bueno, es algo que lo usamos mucho, pero comúnmente el DGM300 como producto para doble hoja de ventana, me ayuda a poder cablear la segunda hoja de la ventana con la entrada de bornera y eso de alguna manera me ayuda a economizar o a bajar costos. Bueno, y por último el detector de humo, que obviamente es un detector de humo inalámbrico que me ayuda a prevenir por ahí lo que es una posibilidad de incendio, ¿no? Este es el botón de vida que hablábamos al principio, que yo lo agrego por radiofrecuencia al lugar, me ayuda por ahí a trabajar con personas de la tercera edad, con personas que tengan violencia de género. Esto va a tener un radio de cobertura que va a estar dado en el lugar, 40, 50 metros. Esto tiene un poco menos de alcance que un detector porque obviamente el recorrido de antena es mucho más pequeño, mucho más chico. Pero lo que tiene de bueno este botón de vida, por ahí por así decirlo, es que viene en un formato de pulsera, donde puedo colgarlo de reloj, o sea, como si fuese una malla de un reloj. Puedo tenerlo también en un colgante, que esto viene ya incluido en el propio sistema, o sea, cuando nosotros compramos directamente, bueno, compramos el producto, viene el colgante y viene la malla de reloj, o sea que vienen directamente los dos dispositivos. Y es resistente al agua, que es algo muy importante porque uno se puede bañar con el reloj, se puede lavar las manos, no hace falta sacárselo para nada. Pero el punto más importante, y creo yo que es el punto crítico de esto, es que es supervisado. O sea, ¿qué significa esto? Que de alguna manera voy a saber si el sensor se quedó sin baja batería, o sea, si se quedó sin pila, si el sensor no está funcionando del todo correcto, si perdió el área de cobertura. Entonces voy a tener un vínculo de aviso. O sea que es un muy buen producto de valor agregado para aquellos que requieran una asistencia de salud. No sé, Leonardo, si querés agregar Bien. algo, si hay alguna pregunta en el chat, Sí, si ese. querés. Justo te Sí, iba a interrumpir porque, bueno, hay una buena pregunta de dale. Gonzalo, ¿no? Que dice, ¿se pueden vincular sensores DCC inalámbricos a este sistema? Primeramente, no. Ya que, bueno, es muy difícil, no existe compatibilidades inalámbricas entre marcas. De por sí, por cómo también cómo funcionan, por cuestión de protocolos también que se utilizan protocolos propios. Pero sí está bueno también aclarar que sí existe la posibilidad de utilizar sensores inalámbricos nuestros en otros paneles de alarma. Eso sí es posible. En uno de los slides se veía el IR1000, que decía IR1000W, que viene con un receptor que es el RXW. Este receptor básicamente cumple la función de poder utilizar, por ejemplo, un sensor nuestro, un magnético nuestro, hacia otro panel de alarmas. Básicamente el sensor se vincula a este receptor y este receptor tiene salidas de tipo colector abierto que se pueden cablear. Básicamente lo podrías cablear a un panel de CC, a un panel X genérico de otra marca. Sí, o mismo puede ser a un panel Garnet de una vieja Claro, generación que no tenga un dispositivo inalámbrico. O sea, ahí tenemos como un adaptador para el cliente que requiere un sistema. Yo siempre lo pienso, bueno, no sé si todos los que están conectados, me imagino que hay gente que no es de Argentina, pero nosotros en Argentina le decimos quincho o lugar de asado, de comida, de fin de semana, y generalmente suele estar alejado de la casa muchas veces y tener que ir con un cable hasta ese punto y demás, cuando el cliente por ahí quiere tener una seguridad en un lugar lejano de la casa, me conviene un receptor y un sensor
inalámbrico para poder hacer con esto, y no importa la marca que tenga, como decíamos ahí, tenga el panel que yo tenga, voy a poder conectar incluso hasta dos sensores, o sea que tengo también el aviso de batería baja, el aviso de falla de supervisión, o sea que eso está un poco trabajado en el sistema. Pero bueno, hablando un poco del sistema híbrido, del sistema inalámbrico, vamos a hablar un poco de por qué es seguro. Y creo que estos 6 pilares que estamos mostrando acá, básicamente nos da la pauta de por qué elegir un sistema inalámbrico. Creo que es parte de la elección, sobre todo por ahí para el que, bueno, tiene alguna cierta desconfianza del sistema inalámbrico. Sabemos que hace muchos años atrás, para aquellos que se dedican a instalar hace mucho, los sistemas inalámbricos no eran del todo eficientes. Obviamente la tecnología lo hizo mejorar mucho en el tiempo. Nosotros fabricamos productos inalámbricos de hace ya casi 10 años y la realidad es que son productos muy, digamos, con tecnología bastante compleja que hace que el nivel de seguridad sea muy alto. ¿Cómo se basa esto? Bueno, principalmente un sistema inalámbrico podemos decir que de Gartner, que es un sistema bidireccional. Esto es algo muy importante que lo que hace es que la comunicación entre el dispositivo o el sensor y el panel sea bidireccional. O sea, el sensor le dice detecté movimiento, el teclado le dice ok recibido. Y este mensaje de ida y vuelta parece algo muy sencillo, pero hace que la comunicación sea menor, o sea, que se comunique muchas menos veces o que frecuente menos veces la transmisión. Y esto nos va a traer aparejado puntualmente dos funcionalidades muy importantes, que es la no colisión, por eso tenemos un sistema anticolisiones también, porque si yo tengo un sistema bidireccional y le dije como sensor al panel detecté movimiento y el panel me contestó, no sigo reintentando. Los sistemas que no son de dos vías lo que hacen es reintentar muchas veces el mismo mensaje porque de alguna manera no saben que del otro lado se escuchó o no el mensaje, entonces repiten lo mismo muchas veces, eso genera un gasto energético mucho más elevado, por eso hay sensores de marcas que duran 3 meses, 4 meses, 5 meses, y esto hace que el cliente por ahí se enoje o tenga un gasto que no lo había pensado desde un inicio, porque uno dice, está bien, el sensor vale $10 menos, pero es unidireccional, pero tengo que cambiar la pila cada 3 meses y en 2, 3 veces que tuve que cambiar la pila, ya o menos, en 2 veces cambié la pila, ya pagué el costo de tener un producto más profesional. Entonces, el sistema bidireccional baja la vida útil de batería, obviamente, o sea, baja el consumo de batería y extiende la vida útil de la batería. Y por otro lado, al no tener comunicaciones tan pegadas, es mucho más factible de tener una buena comunicación y no tener colisiones en el sistema. Por otro lado, la recepción de las señales son muy buenas. Nuestros productos podemos dar un mensaje de tener 60 o 70 metros de paredes con obstáculos de por medio, o sea, tener pared y seguir atravesando paredes o losas en vertical. También hemos hecho muchas pruebas que por ahí un sensor, 4 o 5 losas de hierro y hormigón pueden pasar con ningún tipo de problemas. Las vidas útiles de los sensores, ahora vamos a hablar incluso de una tecnología nueva, son muy prolongadas, estamos en el orden de los 3 años, más o menos aproximadamente 3 años y medio, ahí va a depender un poco también del uso, a pesar de que tienen modos obviamente de inactividad, y va a depender también del control automático de potencia, que ¿qué es lo que hace? Es cada vez que un sensor se enrola por primera vez y supervisa, todo esto supervisado, cada 11 minutos los equipos dan una supervisión de tecnología al mensaje, lo que van a hacer de alguna manera es ajustarse en potencia. Quiere decir que si yo como sensor estoy cerca del teclado, el teclado me va a bajar la potencia de transmisión a la mínima indispensable. ¿Por qué hace esto el teclado? ¿Cuál es la misión? Bueno, menor potencia, menor consumo, por ende mayor vida útil de batería. Entonces, de alguna manera, si yo controlo la potencia de cada sensor a la mínima indispensable, voy a tener mayor vida útil de la batería en tiempo y en distancia. Entonces, de alguna manera, ¿para qué voy a transmitir con la máxima potencia cuando estoy a 10 metros del teclado? A veces nos pasa. Una pared por medio, el sensor del otro lado, y por qué ese sensor va a transmitir en una máxima potencia. Entonces, esto justamente es lo que hace el control automático de potencia, de nivelar individualmente
la potencia de cada sensor. Por ahí alguno pregunte, ¿qué pasa si saco el sensor y lo llevo a otro lado? No pasa nada si el sensor, por una transmisión de potencia, no llega a recibir respuesta del otro lado, se autoajusta en potencia nuevamente, es decir, aumenta la potencia a la máxima posible y ahí otra vez vuelve a ajustarse. O sea que si corremos un sensor del lugar, hacemos una pared en un lugar donde no había, el sensor se va a autoajustar siempre en potencia cuando no pueda o no reciba una respuesta del sensor. Todos los productos que estamos lanzando ahora son una tecnología LP o Low Power, van a encontrar una etiqueta color verde en los dispositivos, que esto lo que hace es reducimos aún más lo que es la vida útil de la batería, o sea, extendimos más la vida útil de la batería. Con esto logramos 3 años, 3 años y medio de vida útil de batería en funcionalidades del sistema. Y además, también lo que hicimos es una mínima indicación lumínica en los sensores de movimiento cada vez que hay una detección, obviamente, y el sensor no esté en modo sleep o en modo sueño, el sensor va a destellar. Antes eso no lo hacíamos, pero bueno, pudimos lograr tener esta funcionalidad gracias a esta tecnología que reduce más el consumo, porque piensen que encender el LED es tener un mayor consumo, pero como se redució el consumo de los dispositivos con nuevas tecnologías, pudimos tener esta funcionalidad que a veces los clientes finales lo consultan. Bueno, y también lo que tenemos es una función de doble disparo, que es que los sensores inalámbricos, como todos deben saber, y esto es algo muy común que se utiliza en todo el mercado de intrusión, todos los sensores del mercado son iguales, que detectan y duermen, o sea, no están detectando continuamente por un tema de gasto energético, o sea, tratan de ahorrar energía en lo más posible. Entonces, ¿qué es lo que hacen los detectores? Es detectan una vez, transmiten una apertura de zona, detectan una segunda vez, transmiten una apertura de zona y ahí el sensor entra en un modo sueño de 4 minutos. ¿De qué me sirvió esto? Que los dos disparos seguidos me están detectando que hubo un movimiento prolongado, un movimiento continuo y muchas veces las estaciones de monitoreo entienden dos disparos como un movimiento real y realmente ahí verifican lo que es el evento de intrusión. A veces cuando es un falso disparo, por un movimiento de aire o por una cortina o por algo que externo, no genera dos disparos de sensores. Si el sensor detecta una caminata prolongada, muchas veces genera los dos disparos y esto nos ayuda a procesar el evento o a tener una confirmación del evento. Una vez que el sensor detectó dos disparos o dos alarmas seguidas, el sensor entra en sueño por 4 minutos. No va a seguir mandando alarmas. Y esto está bien y es el correcto funcionamiento de un sistema inalámbrico. Porque de alguna manera, si la misión del sensor fue detectar, ya está, la sirena está sonando y obviamente si sigue habiendo movimiento en otros sensores, cada sensor tiene su propia funcionalidad. No es que de alguna manera va a tener que sí o sí cumplir todos los sensores por igual. Si el sensor de la zona 1 entró en sleep o entró en modo sueño, el sensor de la zona 2 no tiene nada que ver, va a seguir disparando si es que no detectó intrusión. Bueno, no sé, Leo, si querés agregar algo en esto, pero es una funcionalidad, parece que no, pero es una Claro, funcionalidad muy, claro. muy O sea, importante. sí, 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 está muy bueno lo que comentás porque claro, o sea, ahí el sensor ya cumplió su trabajo. Y también es importante entender que entra en este modo una vez que detecta. Así que en una situación real siempre va a detectar primero, ya va a reportar a la estación de monitoreo o a la aplicación y ya cumplió su trabajo y ahí entra en su modo sleep. Y así que no, claro. no es que queda vulnerable, por así decirlo. Sí, muchas Y veces nos también, pasa porque hay claro, como un cierto miedo, ¿no? Decir, uy, pero el sensor duerme. Sí, ok, duerme cuando hubo una detección. Luego de eso ya no va a dormir claro, y no lo va a hacer. Entonces, de alguna manera, no nos preocupa, digamos, esa porción, ¿no? de lo que pueda llegar a suceder. El sensor detectó, hay disparo de alarma, todo el resto es trabajo de la empresa de monitoreo o del usuario final en caso de tener un automonitoreo, ¿no? claro. Y me gustaría, bueno, leer la otra pregunta que hizo Gonzalo, que dice, los Dale. teclados RF tienen hasta 24 zonas inalámbricas. Al tener dos teclados, ¿sigue siendo 24 las posibles? Sí, Ares, dos teclados o más, 24 son el total, ya que es del panel. O sea, depende del el panel la cantidad de dispositivos inalámbricos que puedes colocar. Así que siempre el total son 24. Bien, bueno, a ver qué más tenemos.
Bueno, vamos a seguir. No sé si querés explicar esto, bueno, que es parte de lo que hablábamos al Claro. principio, ¿no? Sí, El esto cómo es un saber. poco, claro, esto es parte de cómo saber cómo está transmitiendo mi sensor, si está funcionando o no. Acá un poco lo que vemos es el test de paseo, ¿no? Que es una función que recomendamos cuando terminan de instalar el sensor, ¿no? Y lo quieren probar. Tiene esta función que la pueden realizar desde cualquier teclado con módulo RF, con herramienta 7, la opción 5, test de paseo. Generan un disparo del sensor y les va a marcar si la señal es óptima, si es buena, si está transmitiendo con una señal mala. También un poco para saber si está bien grabado, si está bien configurado, porque quizás lo grabé, no le asigné zona o le asigné una zona y esa zona está repetida. Bueno, acá podemos también ver un poco el tema de la configuración. Eh, pero bueno, más que todo les sirve para saber si está transmitiendo bien o si quedó algún error en la configuración. Claro, que Eh, generalmente lo que decimos acá es que si la señal es mala, como estamos viendo del lado derecho, y no vemos que nivel en potencia, o sea, se queda estancada en mala, ya es un sensor que por ahí está al límite, 60, 70 metros, como hablábamos al principio, puede ser el límite de funcionalidad del sensor, que es muchísimo. Por ahí convenga, si la señal es mala, es o reubicar el sensor, o reubicar el teclado, o si tenemos la posibilidad de expandir la señal con un expansor de radiofrecuencia o si tenemos un claro. teclado adicional, agregar un teclado adicional. Esto va a hacer que mejore muchísimo la conectividad de la señal, ¿no? Claro. Obviamente. Y bueno, hay dos preguntas más que aprovecho para leerlas también. Dale. Raúl dice, ¿y si la quiero expandir? O sea, me imagino que si querés utilizar más zonas. Em, la idea es un poco que esté, la instalación está pensada para una instalación mediana, chica, o sea, 24 sensores yo creo que es más que suficiente. Por ende, si necesitas más sensores, necesitarías otro panel, que no es muy inconveniente, pero una solución que se me ocurre a mí quizás que podrías implementar si necesitas quizás agregar dos sensores más o unos cuantos sensores más, es utilizar un RXW y cablearlo a una zona del panel. Eso lo podrías realizar y tendrías más sensores inalámbricos. Y después hay otra pregunta que es el paseo de cada dispositivo inalámbrico, lo podemos ver en la aplicación Arden Control. No, el test de paseo se realiza desde el teclado ya que va a ser necesario porque mediante el teclado es donde pasa la información. O sea, el teclado es quien recibe cada información que envía los sensores inalámbricos, ¿no? Los dispositivos inalámbricos. O sea que mediante la aplicación no es posible. Sí o sí, es desde el teclado. Desde la aplicación van a poder ver si hay algún fallo de supervisión, si está la zona abierta, eso sí, que les va a dar un indicio de si, bueno, saber si el sensor está funcionando o no. Eso sí. Claro. Ok, bueno, ahí respondimos la consulta. Es súper importante, esto lo digo porque a veces se suele obviar, de hacer un diagnóstico de dispositivos de radiofrecuencia cuando se termina una instalación. O sea, primordial, termino la instalación con dispositivos de radiofrecuencia y hago un test de paseo, que es esto que vemos en pantalla, y pruebo todos los, eh, eh, los sensores. ¿Sí? Y acá Omar dice entonces que es un expansor de zonas, es un expansor de zonas cableado, o sea, lo Claro. que te da el expansor de zonas es la posibilidad de agregar más 8 zonas, o sea, 8 zonas adicionales al panel en formato cableado. El expansor de zonas no vale, digamos, o sea, no sirve para lo inalámbrico porque ya tenemos la capacidad máxima con un teclado o un expansor, o sea, no tenemos que agregar ningún expansor de zona para tener más zonas inalámbricas, ya las tenemos de manera nativa cuando tenemos un teclado o un dispositivo inalámbrico. Bueno, lo que tenemos acá es el sensor IR1000, que es una línea de detección para exterior, que bueno, también lo queríamos explicar acá en el webinar. Este producto viene en un formato cableado, que es la versión D, o sea, el terminado en D es cableado, el terminado en RF es inalámbrico, que es un sensor doble PIR o doble infrarrojo, obviamente de una gama de entrada, ¿no? No es un producto con una tecnología de doble tecnología, justamente, o sea, solamente es infrarrojo, que lo que siempre explicamos es que puntualmente para un tipo de público que requiere una detección puntualmente en el ingreso de una casa, en un patio, y tiene una idea de detección que cubre la necesidad del sensor, lo vamos a poder usar. Es un sensor que el costo es muy bueno, o sea, es un costo muy relativo
para el tipo de producto que nosotros tenemos. Y lo que trae como novedad es que viene con una serie de lentes intercambiables, de alguna manera sacando la tapa del sensor y desmontándolo. Los lentes vienen todos incluidos en el packaging del producto, o sea, vienen todos incluidos en el producto en sí, no tengo que comprarlo ni agregarlo adicionalmente. Y lo que vamos a tener básicamente es la posibilidad de tener tres tipos de lentes distintos. Por ahí estaría bueno, Leonardo, que demos algunos ejemplos típicos de uso, pero tenemos el primer lente, que es el que estamos viendo de izquierda hacia derecha, es el lente cortina, perdón, el lente convencional antimascotas. Como pueden ver, tiene una apertura de 90 grados en lo que es la amplitud vista aérea del sensor y cubrimos aproximadamente hasta 11 metros, siendo inmune a mascotas hasta 40 kilos, instalado a una altura de 2 metros 10. Como un sensor convencional, como cualquier otro tipo de sensor que nosotros tenemos en el mercado, incluso los interiores, o sea, cubre una necesidad muy similar. Después en el medio tenemos una cortina que llamamos cortina horizontal o LC2H. Es una cortina que, fíjense la diferencia, va a 1 metro, 1 metro 10 de altura. Todo lo que vaya por debajo de esa altura no va a ser detectado, o sea, es como que hace una cortina justamente horizontal. Y lo que tiene como bondad esto es que también de alguna manera me sirve como un antimascotas, porque lo pongo a una altura de 1 metro y puedo hacer un barrido. Muchas veces las alturas también están determinadas por si en el lugar tengo o no una medianera, tengo un poste, si puedo ubicarlo por cierta razón. A veces se pisan un poco las soluciones, por ahí uno podría decir que son muy parecidos el anti-mascotas y el horizontal, porque cubro más o menos lo mismo, pero por ahí va a estar determinado más puntualmente para el tipo de necesidad que cada uno tenga. O por ejemplo, si hablo del producto cableado, por ahí la caja de pases la tengo 1 metro, entonces tengo que ubicar el sensor a 1 metro y no me queda otra opción. Pero a mí uno de los que más me gusta, y esto por ahí es un poco más personal, es el cortina vertical, porque de alguna manera el cortina vertical, si pueden ver la vista aérea, tiene una apertura de 5 grados, o sea, prácticamente es una NAS, o sea, no tiene apertura, que a 2 metros de altura detecta hasta 13 metros de distancia. ¿Cuál es la idea de esto? Es, por ejemplo, ponerlo en el frente de una vivienda, entonces puedo hacer una cortina que cubra todo el ingreso sin que no detecte lo que pasa por la calle o lo que pasa en el jardín. Tengo que Claro. cruzar esa línea ficticia que se genera, esos 5 grados de apertura que son prácticamente nada, o para cubrir laterales de viviendas donde hay ventanas, puedo montarlo sobre una pared y hacer toda una cobertura lineal sobre un costado. Bueno, es como por ahí un sensor que está más pensado con este lente para tener y apuntar hacia un lugar fijo y no tener una cobertura de amplitud. A veces en el exterior, yo siempre explico y que hablamos de esto, es que no está bueno, no es importante cubrir y abrir, porque si fuese por el cliente nos va a pedir que detecte debajo de un árbol, ¿no? A ver qué hay debajo del árbol, pero puntualmente esto nos ayuda a cubrir un punto específico o un lateral de ingreso específico y con esto obviamente lo que hacemos es reducir falsos disparos porque cuando nosotros abrimos un lente y detectamos hacia, por ejemplo, no sé, un jardín de una vivienda, tenemos posibilidades a tener falsos disparos. De hecho, una de las partes que tenemos acá es, bueno, tratar de no apuntarlo frente a piscinas, no tener ropa colgada, no ponerlo frente a agentes externos que larguen cambios de temperatura como compresores. O sea, hay que trabajar un poco en eso porque de alguna manera es importante que justamente esto, lo no recomendado, lo no admitido por el producto, y sí es respetar las alturas y la inclinación, tratar de trabajar un poco que la proyección siempre corte a los haces en diagonal para que sea más fácil que el sensor detecte la detección y tratar de que siempre el sensor nunca mire hacia la trayectoria del sol, que eso también es algo importante porque si bien traen filtro de rayo ultravioleta, a veces los reflejos pueden también generarnos disparos a los sensores, más cuando hablamos de sensores que son infrarrojos, ¿no? No hablemos en este caso que no es un sensor que no incluye lo que es tecnología por microondas. No sé, Leo, ahí si hay alguna pregunta en el chat o de esto, o si querés agregar algo vos también, obviamente. No, no, bueno, más que todo.
está muy bueno lo que decís, que quizás lo último que hablaste, el tema de qué puede haber en el exterior, ¿no? Porque quizás te encontrás en una situación en donde está muy complicado poner el sensor debido a cómo está el patio, ¿no? Hay muchos árboles, hay animales, ropa colgada, y entonces tratamos de también brindar una solución a eso, como comentaba ese. El lente 3 es muy positivo porque se pueden detectar lo que es el ingreso temprano hacia lo que es el interior. Y no necesariamente nos interesa saber qué pasa en el patio. O sea, si alguien intenta ingresar, me parece que es lo más importante y con este lente cubrimos lo que es esa necesidad. Y también tener en cuenta a la hora de instalarlo qué lente tiene puesto, porque de fábrica viene implementado con el lente 2 y se lo instalan a 2 metros, no les va a detectar, porque precisamente lo que hace es un haz a partir de la altura en donde se instaló, para arriba. Claro, Y entonces ahí no te va a detectar a no ser que midas más de 1 metro, más de 2 metros, perdón. Y después hay un feedback que dice lente cortina, que dice Bruno, lente cortina horizontal, me ha rendido más cuando hay más de una mascota por el túnel que deja de 1 metro. Claro, te sirve también como un método anti-mascotas. Y el lente 2 lo instalas a 1 metro y todo lo que esté por debajo de esa altura no va a causar detección. ¿El rango de cobertura es el mismo que los PIR cableados? Se podría decir que sí, dentro de todos, todos los detectores mantienen el mismo rango. Eh, Hay otra pregunta de Hugo Daniel Torres. ¿Cuánto es la zona ciega de la cortina que hace la apertura de los 5 grados? Eh, la zona ciega, no terminan de entender más o menos esa pregunta. me parece que zona ciega habla de zona cero, que es debajo del sensor, o sea, debajo del Mm, sensor, sí, habría que ver claro, ahí puntualmente, bueno, nada, cuánto es la distancia. A veces lo que se suele hacer es por ahí inclinar, ¿no? Hacia abajo. Los sensores no tienen claro. zona cero, así que hay una parte muerta debajo del sensor, pero bueno, a veces inclinándolo puede llegar a sufrir efecto, digamos, la zona cero. Bueno, Bueno, y después Raúl también pregunta costos de mano de obra, ¿no? Bueno, es difícil de, de precisar eso. Eh, por ahí algún colega puede llegar a contarnos algo en el grupo o a compartirnos algo. Nosotros no regulamos, ni manejamos, ni tenemos idea de los costos de mano de obra de los instaladores. Seguramente cada uno ahí tenga algún librito y debe hacer algo distinto en base al tiempo que le va a llevar o en base a cantidad de sensores. Si quieren contar más o menos una alarma típica, a ver cuánto están cobrando de mano de obra de 3 4 sensores, por ahí una sirena interior, una sirena exterior, ahí con una dificultad normal. En el grupo le pueden ayudar a Raúl por ahí para tener una idea de cuánto se está cobrando de mano de obra. Bueno, Leo, ¿y te parece si vamos a la última parte que podemos explicar, que es la parte de automatismo? Sí, obvio. Bueno, la parte de automatismo es más como un producto para ofrecer de valor agregado. O sea, ya no estamos en lo que es seguridad o seguridad electrónica. Sigue siendo un agregado más a lo que es más callado de ofrecerle un sensor, de ofrecerle detecciones de apertura de una ventana, de una puerta, de movimiento. También ofrecerles lo que es. ¿Qué podría ser también con una PGM W? Que son en este caso que tenemos el modelo MA220, que es enchufable mediante esta PGM W, básicamente se hermana al teclado, ¿no? A un dispositivo RF y es una salida programable que podemos activar, desactivar mediante las aplicaciones, mediante el teclado, mediante un control remoto y podemos automatizar. Podemos automatizar alguna luz, el control de algún portón, alguna luz de interior, exterior, un río automático, portones. O sea, esto se abre más como una pantalla de ofrecerle un valor agregado más al cliente, ¿no? Si por ejemplo nos pregunta o nos dice, quiero que la luz de afuera yo la puedo encender cuando yo quiera manualmente desde la aplicación, se puede hacer con una salida programable. Em, Quiero que cuando se dispare la alarma me se encienda una luz, se puede hacer con una salida programable. Em, es un poco más utilizar la imaginación en este caso. Em, en el caso de la PGMW, por ejemplo, es un producto que la idea es que esté estanco en el lugar, ya que requiere de cierta instalación, va a requerir de un cableado. Se alimenta con 12 volts, se puede colocar, por ejemplo, en una caja fuente, perdón, en una caja estanca o una caja de pase y se alimenta en el lugar. Y lo que tiene es un relé ya incorporado mismo en la PGMW
que maneja corrientes hasta de 220, 7 amperes o corriente continua, 120 volt, hasta 10 amperes o 12 volt también. Así que bueno, eso es un poco lo de las salidas programables. Acá También, preguntan en el chat, Gonzalo pregunta si salida colector abierto hablas de un negativo. exactamente, sí, esto es un negativo. Las salidas tipo colector abierto son salidas que ante alguna acción conectan a masa. O sea, yo por ejemplo le puedo configurar como mantenido, entonces yo lo puedo accionar mediante la aplicación y me va a entregar un pulso negativo mantenido, o sea, me va a entregar 12 volt constante. Y con esto yo puedo accionar un relé y que este relé me accione, por ejemplo, una luz o ya lo que ustedes quieran, ¿no? Pero sí, entrega negativo. Y también estas salidas PGMs son, también vienen en el panel. O sea, por ejemplo, el panel 732 viene ya con 2 PGMs y el panel PC900 viene con 4 PGMs. Y podemos agregarle, aparte de esas PGMs que tengo en el panel, hasta 4 PGMs W, que es el módulo negro que vemos en la diapositiva, o 4 MA220, ¿no? ¿Cuántas PGM? Bueno, ahí un poco respondí la pregunta, ¿no? Podrías tener un total hasta 8, o sea, haciendo la combinación de los 4 del panel y las 4 inalámbricas. Em, bueno, y un poco también ver que se puede manejar desde la aplicación, todo. Hay una sección que es automatismos, salidas inteligentes, en donde podemos encender o apagar una salida cuando nosotros queramos y también configurar en qué día y en qué horario yo, por ejemplo, quiero que se active una salida. Esto quizás nos sirve para quizás configurar una simulación de presencia por ahí, que se encienda una luz, que se apague una luz cuando yo no estoy en el lugar para simular que estoy, o que todos los días a la mañana se me encienda la cafetera, no sé, ideas que tiro para que vean que todo que se puede aplicar, ¿no? Sí, todo Eh, se puede automatizar, todo lo que sea encendido y apagado, y te puede automatizar en encendido y apagado o en horario, es decir, que se claro, encienda de una manera automática tal día, tal horario y que respete una agenda, ¿no? Le decimos agenda exacto. nosotros a esta parte. Pero bueno, un poco esto es el catálogo de soluciones inalámbricas. Obviamente que hay mucho para hablar, muchas cosas para ver. Por ahí en el chat, no sé si alguno quiere hacer alguna consulta más. Si alguien quiere abrir el micrófono también para hacer alguna consulta hablada, también bienvenido sea. No hay ningún problema. A ver si alguien quiere consultar algo o hacer alguna pregunta respecto a lo que estuvimos viendo. Obviamente, no sé, Leo, por ahí también me parece muy interesante que puedas contar un poco lo que estás llevando a cabo ahora estos días del consultorio y que puedas mandar el link, porque posiblemente podamos ayudar a algún instalador o alguna empresa que Dale, está dale. conectada acá con una mano, ¿no? Con algo de todo lo que estuvimos viendo, ¿no? Sí, sí, obvio. Bueno, hace poco estamos presentando un nuevo, digamos, una nueva manera de brindar apoyo técnico, ¿no? Básicamente pueden agendar en un día y horario una reunión conmigo y va a ser como en esta modalidad virtual para que me puedan comentar algún inconveniente o alguna duda que tengan, me lo pueden ir comentando y que sea un soporte mucho más específico, ¿no? Porque tenemos un soporte por WhatsApp que es bastante bueno, estamos respondiendo siempre lo más rápido posible, pero se entiende que quizás por WhatsApp no es tan cómodo hablar y quizás por llamada es mucho mejor brindar un soporte más especial. Ahora voy a buscar el link y lo estaré pegando por el chat. Sí, enviemos el link, porque bueno, Leonardo está encargado de toda la parte de postventa, así que si bien no están, o sea, él viene de la parte de soporte técnico, no es la persona indicada para responder consultas técnicas, pero a veces uno tiene una duda muy puntual y le resulta difícil escribirle a soporte o hacer una consulta escrita o lo que sea, y a veces es mejor agendar una charla Claro. con Leonardo y poder interactuar más por Zoom o por Meet y demás. Así que ahí mandó el link al chat, así que aquel que se quiera agendar un día y una visita con él es virtual, así que es por Zoom o por Claro. Meet, no recuerdo bien, pero bueno, es todo virtualizado, está todo incluido ahí, así que bueno, nada, eso no hay ningún problema. Matías dice sobre el nuevo panel que es totalmente inalámbrico. Bueno, eso es un lanzamiento del mes próximo seguramente. Así que vamos a tener novedades seguramente sobre esa parte. Hola. Sí, sí, Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Disculpa que te corte un ratito.
No hay problema. Pregunta para Leonardo o también para vos. Te consulto, si yo quiero hacer una capacitación presencial, Sí. ustedes tengan equipos para poder aprender bien, ¿se puede coordinar eso? Nosotros tenemos capacitaciones presenciales todo el tiempo, que generalmente la coordinamos con distribuidores. De hecho, por ejemplo, no sé, la semana pasada tuvimos una. Siempre lo que tenés que hacer es ingresar a nuestra web y ahí tenés capacitaciones presenciales. Yo no recuerdo ahora puntualmente si hay alguna fecha disponible. ¿Vos de qué ciudad sos? De Arequito, de Santa Fe. De Santa Fe. Bueno, en Santa Fe voy a estar la semana que viene, por ejemplo. Pero no va a ser una charla. Pero ¿qué está? ¿Vos estás en Santa Fe capital? Sí, estoy en Santa Fe Capital, sí. Voy a estar en Santa Fe y en Paraná. Bueno, de ahí te mandé un email. Sí, que está cerquita. Sí, yo estoy Bien, un poco lejos de ahí, pero no me importa. Podría. Yo te mandé un email recién y ahora te mando de dale, nuevo a ver si puedo coordinar e ir para allá. dale, no hay ningún problema. Sí, sí, obvio, si podés venir. La que voy a hacer en Paraná es mucho más práctica, o sea, más práctica de producto. Así que por ahí si querés más meter mano en el producto, te conviene ir a Paraná. Creo que es el miércoles que viene. Si no, ya en Santa Fe, las charlas que voy a dar son más de producto, hay algunas fusiones con otras empresas, vamos a hablar un poco del monitoreo y demás. Así que, bueno, nada, básicamente eso. Listo, dale, buenísimo entonces. Bueno, Muchas no gracias. sé, Leo, si hay alguna pregunta más. Sí, sí. Bueno, Matías consulta Neuquén. Si en algún En Neuquén no momento tenemos planificado nada por el momento. No tenemos planificado nada, sí. y Por también ahora en no. Rosario, propiedad protegida. En Rosario no tenemos nada planificado, pero puede ser que hagamos algo por ahí para el mes que viene. Posiblemente puede llegar a estar. No, no hay nada planificado, pero podría llegar a ser mes que viene en Rosario. Tendríamos que analizarlo. Claro. Bien. Bueno, de mi parte creo que está. No sé, Leo, si querés agregar algo más, si alguien quiere preguntar algo más, así podemos dar por finalizado. Bueno, de mi parte creo que ya estamos, ¿eh? Así que, Bueno, muchas gracias a todos por el tiempo, por todo el apoyo que nos dieron. Gracias, Leonardo, también por las explicaciones. No duden en no, un consultarnos gusto. lo que necesiten, bueno, tanto el consultorio o lo que sea, de lo que podamos ayudar, vamos a ayudar. Así que bueno, muchas gracias a todos, que tengan un buen martes, buena semana, y nos veremos próximamente. Un saludo grande a todos. Chau, Nos chau. vemos, que tengan buen día.